Sí. Buenas tardes, estimados participantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, como lo estoy yo, de estar en este webinar con ustedes. Mi nombre es Alisa Yasmín y les doy la bienvenida una vez más al webinar Uso efectivo de Office y sus aplicaciones. Una iniciativa del Instituto ISEL de la Universidad Privada de Tacna para continuar aprendiendo de una forma práctica y didáctica. Comencemos. ¿Qué veremos el día de hoy? Contenido. Vamos a aprender herramientas, atajos útiles para trabajar con nuestro sistema operativo. También con nuestro programa de Microsoft Office Word, PPT y Excel. Punto importante. Vamos a trabajar con nuestro teclado. Por ello, necesito que verifiquen las siguientes teclas. La tecla Control, que usualmente se encuentra en la parte inferior izquierda y tiene un conjunto de letras que es CTRL. La tecla Shift en algunas ocasiones está redactado tal cual y en otras se representa con una flechita con la dirección hacia arriba. La tecla Alt, ALT, la tecla Tab o la tecla tabulador se ubica encima de la tecla mayúscula con dos flechitas en dirección opuesta y la tecla Windows. Está dibujado la ventana de Windows de nuestro sistema operativo. Teniendo en cuenta esto, continuamos. Windows 10. ¿Qué es Windows 10? Profesor, es un sistema operativo. Correcto. Pero, ¿qué sería entonces un sistema operativo? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Veamos algo. Nuestro ordenador, nuestra computadora, nuestro laptop, tiene dos componentes, dos niveles, a nivel de hardware y a nivel de software. Estoy segura que han escuchado estos dos términos. ¿Qué será hardware? La parte física, la parte tangible, es decir, el monitor, el teclado, el mouse, los parlantes, etc. ¿Y qué sería el software? La parte lógica, la parte intangible, programas, accesorios, aplicaciones, etc. Entonces, ¿qué sucede con el sistema operativo? El sistema operativo es un software que controla tanto los recursos físicos, hardware, como los recursos lógicos, software. Controla a ambos. Es por eso que es muy importante en nuestro ordenador. Los tres sistemas operativos más utilizados son tres: Microsoft Windows, la Mac, iOS de Apple y Linux. Windows 10 es la versión actual de nuestro sistema operativo de Microsoft Windows. Algunos atajos, algunas herramientas útiles para trabajar con él. Mostrar u ocultar el escritorio. ¿Qué quiere decir? A menudo trabajamos con diferentes archivos, con diferentes programas. Por ejemplo, en esta ocasión, yo voy a ejecutar mi archivo de Word, mi libro y también mi presentación. Para minimizar todos los archivos o para minimizar todas las ventanas, ¿qué hacemos? Vamos a minimizar uno por uno. Voy a dar clic en minimizar.
Voy a dar clic en minimizar y así sucesivamente. Utilizamos el atajo Windows más D. Vamos al teclado, Windows más D, se minimiza todo. Profesora, yo tengo 10 ventanas, o profesora, yo estoy trabajando con 5 programas, o he abierto diversos archivos, se minimiza todo. Y si yo nuevamente presiono Windows más D, se ejecuta, se restaura. Windows más D para mostrar o también para ocultar. Número 2. Abrir el explorador de archivos. ¿Qué será el explorador de archivos? Es una herramienta indispensable de nuestro sistema operativo. ¿Por qué? Porque en él encontramos nuestros archivos, diferentes tipos de almacenamiento. Encontramos carpetas, las bibliotecas. Bibliotecas como documentos, videos, imágenes, descargas. Explorador de archivos. Windows más E y se ejecuta. Mi explorador de archivos. Y podemos acceder fácilmente. Número 3. Iniciar dictado. Para este ejemplo, voy a utilizar nuestro programa de Word. ¿Cuál era el atajo? Windows más H. Esperamos unos segundos y tenemos una barra. Dentro de esta barra, un pequeño micrófono y una X. Voy a presionar el micrófono y todo lo que yo estoy indicando se está redactando sin la necesidad de utilizar el teclado. Simplemente empezamos a conversar o a dictar las ideas o el mensaje y se va a empezar a redactar o escribir. Para cerrar, presionamos la X. Abrir el panel de emojis. Windows más la tecla punto. Vamos a encontrar un panel con diferentes emojis para conversar. Profesora, si yo estoy en WhatsApp web, ¿puedo utilizar este panel? Sí, Windows más punto. Tenemos el panel con diferentes caritas, lugares, locaciones, etc. Simplemente seleccionamos una y se ingresa. Cerramos y continuamos. Capturar pantalla. A veces necesitamos capturar, pero ¿qué sucede? Capturamos todo. Usualmente se utiliza la tecla IMPR Pant, Imprint Pant. Pero ¿qué sucede si yo necesito solamente este gráfico? El cual estoy seleccionando con el mouse. Voy a capturar toda la pantalla y luego recorto. O utilizamos el siguiente atajo. Windows más la tecla Shift más la tecla S de sapo. Windows más Shift más S. Y con el mouse empezamos a seleccionar. ¿Ya capturó? Vamos al programa o a nuestro archivo y pegamos. Solamente tengo la parte indicada, la parte seleccionada. Continuamos. Luego tenemos abrir portapapeles. ¿Qué sucede? Profesora, tengo varios textos que copiar.
Y usualmente, ¿qué acción realizamos? Por ejemplo, quiero copiar, abrir portapapeles, grabación y girar pantalla. Seleccionamos el texto, control más C o clic derecho, copiar. Voy a mi programa, al archivo, control más V o clic derecho, pegar. Luego, vamos nuevamente al programa PowerPoint, a la presentación. Seleccionaría el segundo texto, voy a Word y pegaría, y así sucesivamente. Pero esto es tedioso, porque estoy copiando y pegando texto por texto, o tal vez párrafo por párrafo o palabra por palabra, dependiendo del documento. En vez de esto, ¿qué hacemos? Solamente me voy a dedicar a copiar. Grabación de pantalla, control más C, girar pantalla, control más C. Voy a copiar, copiar, copiar. Profesora, terminé de copiar. Perfecto. Luego, ¿qué hago? Windows más V. La tecla Windows conjuntamente con la tecla V. Y voy a tener mi portapapeles. Tengo todo el texto y es más, la imagen que había capturado. Seleccionamos girar pantalla. Voy a seleccionar el siguiente texto, abrir portapapeles y voy a seleccionar la imagen, el gráfico. En portapapeles tenemos todo el texto o todos los objetos copiados y con un solo clic se pega. Luego tenemos grabación de pantalla. Es una herramienta muy útil. Necesito grabar la pantalla. Necesito grabar mis clases o tal vez necesito grabar algunas acciones que yo estoy realizando en mi ordenador. Y si yo no tengo un programa, por ejemplo OBS, puedo utilizar Windows más G. Vamos al teclado, presionamos la tecla Windows conjuntamente con la letra G. Esperamos unos segundos y nuestra pantalla cambia. En la parte superior donde indica capturar, puedo realizar una captura y también iniciar una grabación. Profesora, ¿va a grabar todo? Sí, todas las acciones que ustedes realicen. Si están trabajando con el mouse, se va a visualizar el mouse y la interacción que ocupen. Girar pantalla. Un punto importante. ¿Por qué lo menciono? En varias ocasiones me han indicado, profesora, yo estaba trabajando y no sé cómo sucedió esto. ¿Qué pasó? Tal vez a la hora de empezar a utilizar atajos con el teclado, presioné algunas teclas y giré la pantalla, ya sea al lado derecho, izquierdo, superior o tal vez inferior. ¿Qué hacemos? Si yo presiono la tecla Alt más la tecla Control más la flecha hacia la izquierda, la pantalla gira en esta dirección. Profesora, ¿qué flechas? En nuestro tecladito, en la parte inferior, tenemos unas teclas de dirección. Una flecha hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y la parte inferior. Profesora, yo necesito que esté normal. Control más Alt más la flechita hacia arriba. Y ya está. Si en alguna ocasión ustedes ven que giraron su pantalla o han girado la pantalla de otro ordenador, utilicen el siguiente atajo mencionado. Alt más Control más la flecha. Para que se encuentre en esta ubicación es hacia arriba, es decir, utilizando la flecha superior. La flecha mirando hacia arriba. Nuevo escritorio virtual. Esta es una novedad que nos brinda Windows 10. Usualmente, ¿con cuántos escritorios trabajan? Con uno, ¿correcto? Pero si yo les digo que pueden trabajar con varios escritorios y cada uno es independiente, ¿lo harían? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque en el primer escritorio puedo trabajar con la paquetería de Office.
Puedo redactar tal vez un documento o estar elaborando una presentación o realizando una tabla en mi libro de Excel. Y en el segundo escritorio puedo tener mis redes sociales o estar navegando por internet. Y son independientes. Para crear un nuevo escritorio, Windows más Control más la letra D. Antes de que ustedes ejecuten esta acción, veamos el punto 2.3. Porque para avanzar de escritorio en escritorio, Windows Control más la flecha hacia la derecha. Profesor, estoy en el escritorio número 2 y quiero ir al escritorio número 1. Entonces, retroceder. Windows más Control más la flecha hacia la izquierda o en dirección a la izquierda. Windows Control más D, nuevo escritorio. Profesora, ¿puedo tener 2 escritorios? Sí. 3, sí. Va a depender de ustedes. ¿Cuántos escritorios necesitan? Para avanzar, para retroceder y también para eliminar escritorio. Profesora, tengo 15 escritorios y no los necesito. Entonces empieza a eliminar. Alt más F4. Estoy en el escritorio número 2, deseo eliminarlo. Alt más F4 se elimina, se fue. Profesora, pero yo en el escritorio número 2 había redactado un documento. ¿Se pierde el documento? No, se almacena en la unidad donde has indicado. En la biblioteca de documentos se almacena en documentos. Profesora, yo seleccioné el disco D, se almacena en el disco D. Profesora, yo guardé en el disco E, se almacena en el disco E. ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? Continuamos. Ahora ingresamos a nuestro programa de Word. ¿Qué es? Microsoft Word es un procesador de texto, el cual permite elaborar diversos tipos de documentos a nivel sencillo como profesional. Microsoft Word se encuentra integrado en la paquetería de Microsoft Office. El archivo de Word se denomina documento. Ustedes elaboran documentos. El archivo es documento. Y la extensión es .doc o .docx. En la parte inferior tenemos algunos ejemplos que pueden elaborar utilizando este programa. Cartas, agendas, calendarios, contratos, certificados, diagramas, organigramas, etc. Infinidad. Vamos a empezar desde lo básico. Seguramente ustedes ya saben que para cortar utilizamos control más X, para copiar control más C, para pegar control más V. Y si no lo saben, no hay inconveniente. Tenemos las teclas en pantalla. Pero en el punto número 4 dice pegado especial. ¿Qué significa? Si ustedes tienen un texto, ingresen, trabajen con este texto. Yo no tengo un texto en este momento, por eso voy a generar uno. ¿Ok? Profesora, yo tampoco no tengo un texto. Entonces redacta. Rand 3,3 o 2,2. Y tenemos un autotexto. A este texto vamos a aplicarle un formato. Voy a cambiar la letra, es decir, la fuente, el tamaño. Agrego un color, por ejemplo, rojo, y estará en cursiva. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos y necesitamos información, vamos a diferentes archivos o vamos a diferentes páginas web. Y a la hora de copiar y pegar, se pega tal cual. Es decir, si yo coloco control más C, voy a la siguiente hoja y coloco control más V, se pega tal cual.
Si ustedes también seleccionan un texto de una página web, se copia el formato, la misma fuente, el mismo tamaño, diferentes colores y demás. Pero yo necesito pegar sin formato alguno. Utilizamos pegado especial. Control más Alt más G. Tenemos esta ventana que dice pegado especial y coloco texto sin formato. Y ya está. Es lo mismo, es el mismo texto. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento. Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento. ¿Cuál es la diferencia? Que anteriormente yo pegué tal cual, con el formato original. Y en el segundo, yo hice un pegado especial. ¿Cuáles serán? Las teclas Control más Alt más la letra G. Profesora, necesito seleccionar todo mi texto, todo el documento. Utilizamos el atajo Control más C. Control más C, seleccionamos todo. Profesora, yo estoy trabajando con un documento de 20 hojas, de 40 hojas. ¿Se va a seleccionar todo? Claro que sí. Control más C, selecciona todo. Voy a seleccionar mi texto. ¿Cómo quitan el formato de este texto? ¿Cómo borran el formato? Es decir, quiero descartar del texto el color, cursiva, también descartar el tipo de fuente. ¿Qué hacen ustedes? Seleccionan todo, control más E y borran el formato. Control más la barra espaciadora y ya está, se fue. ¿Se dieron cuenta? Otra vez, mi texto tiene diferentes formatos. Por ejemplo, voy a ingresar otra fuente en este párrafo y coloco el color granate, el color azul, el color negro, color verde. Tengo un texto con diferentes formatos. Arial Black, Calibri, ingreso Times New Roman, por ejemplo. ¿Cómo borramos el formato de todo? ¿Cómo quitamos, descartamos? No voy a seleccionar uno por uno, ¿correcto? Es decir, fuente, luego tamaño, luego color y así sucesivamente. Utilicemos el teclado. Número 1, control más C. Se seleccionó todo. Número 2, control más la barra espaciadora. ¿Cuál es la barra espaciadora? La barrita que se encuentra en la parte centro, en la parte inferior, ¿no? La tecla grande, la tecla larga. Como ustedes colocan espacio. Necesito enfatizar esta palabra o este tema. Control más N, negrita. Profesor, y si quiero quitar negrita, nuevamente control más N. Voy a seleccionar la primera oración. Control más K, la K de kilo. Cursiva. Control más S, subrayado. Mayúscula, minúscula y tipo oración. Profesora, necesito el primer párrafo en mayúscula. ¿Qué hacen? Profesora, voy al grupo de fuente, voy a dar clic y voy a seleccionar mayúscula. Son varios pasos. Es ir con el mouse, ir al grupo fuente, dar clic, seleccionar. La opción sencilla es esta. La tecla Shift conjuntamente con la tecla F3. Shift más F3, mayúscula.
Profesora, pero yo necesito minúscula. Nuevamente, Shift más F3, minúscula. Profesora, yo necesito la primera letra mayúscula y lo demás en minúscula para cada oración. Shift más F3. Shift más F3 sirve para mayúscula, minúscula y también tipo oración. Profesora, tipo oración no entiendo. Nuestro párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? Tiene una oración, dos oraciones y tres oraciones, ¿correcto? Cuando yo coloco minúscula, todo, absolutamente todo está en minúscula. Si yo ingreso tipo oración, la primera letra de cada oración inicia con mayúscula. La E, la C y la T. Shift más F3. Profesora, yo necesito otras opciones. Poner en mayúscula cada palabra. Y alternar mayúscula y minúscula. Estas dos se encuentran acá. ¿Qué significa alternar mayúscula y minúscula? Las mayúsculas ahora serán minúsculas y las minúsculas ahora serán mayúsculas. Alternar mayúscula y minúscula. Vamos con las alineaciones y el interlineado. Voy a seleccionar el segundo párrafo y si yo necesito el segundo párrafo en la parte centro, ¿cuál es el atajo? Control más la letra T. T de tetera. Si necesitan su texto con alineación izquierda, sería control más la letra Q. Control más Q izquierda. Profesora, dirección derecha, control más D. Y justificado, control más J. Control más Q izquierda. Control más C centro. Control más D derecha. Y control más J justificado, justificar. Profesora, ¿hay algún atajo para aumentar el tamaño del texto o del dato ingresado? ¿Qué creen ustedes? ¿O siempre necesitamos ir al grupo fuente y seleccionar el tamaño? ¿No? Seleccionamos el texto, vamos al teclado y, por ejemplo, mi mouse lo voy a dejar acá para que vean. Y estoy aumentando el tamaño. ¿Cómo lo hizo? Con tres teclas. La tecla Control más la tecla Shift más la tecla mayor o menor. ¿Cuál es la tecla mayor o menor? En su tecladito van a encontrar una tecla con estos dos símbolos. Lo pueden buscar. Seleccionamos Control más Shift más la tecla mayor o menor, aumentamos el tamaño. 18, 20, 22, 32, 48. Profesora, y para reducir o minimizar el tamaño, nos olvidamos de la tecla Shift y utilizamos solamente la tecla Control más la tecla mayor o menor. Profesora, me ha indicado que necesito un interlineado doble o un interlineado de 1.5. Seleccionas tu texto, Control más 5, es interlineado un 1.5. Otra vez, seleccionamos el párrafo o el texto, Control más el número 5. Control más el número 5. Interlineado 1.5. Control más 2. Interlineado doble. Control más 1.
interlineado sencillo. Y mi mouse sigue ahí, no se mueve. ¿Qué es interlineado? Esto es el espacio que se genera entre línea y línea del párrafo. Control más 1 es sencillo o 1.0. Control más 5 es 1.5. Control más 2 es doble. Profesor, ¿y qué significa control más 0? Van a quitar los espacios entre párrafo y párrafo. ¿Qué les pareció sencillo? Control más X para cortar. Control más C para copiar. Control más V, pegar. Para un pegado especial, es decir, pegar sin formato, control más alt más la letra G. Para seleccionar todo, profesor, yo tengo 20, 50, 100 hojas, control más E. Otras herramientas o atajos importantes y elementales para trabajar con Word, control más N, negrita, control más K, cursiva, control más S, subrayado, control más la barra espaciadora es borrar formato. Esto es importante y siempre lo menciono. Porque siempre veo que seleccionan el texto, mis estudiantes van a fuente, colocan la fuente, colocan el tamaño, colocan el color, empiezan a seleccionar uno más uno. Sencillo es seleccionar, control más, barra espaciadora y se descartó todo. Shift más F3 para mayúscula, minúscula y tipografía. Las alineaciones, control más Q, control más T, control más D y control más J y el interlineado. Interlineado sencillo, interlineado doble, interlineado 1.5. PowerPoint. ¿Qué elaboran ustedes en PowerPoint? Presentaciones. Y estas presentaciones se visualizan en diapositivas. Ustedes elaboran presentaciones. Al archivo se denomina presentación. ¿Qué puedo hacer en una presentación? Tenemos diferentes herramientas a trabajar. Yo solamente estoy mencionando algunas, pequeñitas. Microsoft PowerPoint es un programa de aplicación enfocado en presentaciones que se usan para organizar y presentar información e ideas de forma visual y atractiva. Profesora, necesito una nueva presentación, es decir, un nuevo archivo. No hay necesidad, chicos, de ir a archivo, dar clic en nuevo y seleccionar presentación en blanco. O también veo, dan clic derecho y dan clic en PowerPoint para abrir una nueva presentación. El atajo es control más U. Profesora, y en Word también control más U. Vamos al teclado, control más U y tenemos una nueva presentación de forma inmediata. Control más U. Profesora, yo tengo una presentación que guardé en la biblioteca de documentos o tal vez en mi USB o en la parte del disco D, del disco C, del disco E. Control más A. Vamos a abrir y seleccionamos. No hay necesidad de ir al explorador de archivos, seleccionar, buscar y dar doble clic en su presentación. Control más A. Control más G. ¿De qué viene la letra G? De guardar. ¿Sí? Cada vez que ustedes trabajen con Word, con Excel, con PowerPoint o tal vez con Access, utilicen control más G para guardar las modificaciones realizadas. Control más Z para deshacer. ¿Qué quiere decir? Voy a seleccionar este texto y selecciono color de fuente negro. Si yo voy al teclado control más Z, voy a deshacer la última acción. ¿Sí? Profesor, y si yo quiero rehacer, control más Y.
Control más Z para deshacer, para descartar la última acción. Y control más Y o Y para rehacer, para recuperar esta acción. Profesora, abrir, guardar, deshacer, rehacer, sirve para Word, sirve para PowerPoint, sí sirve para su paquetería de Office. Control más M. Necesito una nueva diapositiva. Listo, acá está. Control más M. No he tenido que seleccionar la cinta de opciones, dar clic en nueva diapositiva o seleccionar nueva diapositiva. Control más la letra M. Para reemplazar. Profesor, me confundí. Yo he trabajado con, por ejemplo, el departamento de Tacna o con la provincia de Tacna y era la provincia de Tarata. No vamos a seleccionar palabra por palabra. Utilizamos control más L, reemplazar. Buscar, estoy buscando la palabra Tacna y la voy a reemplazar por ejemplo, Tarata. Buscar, profesor, estoy buscando una palabra, un dato específico, o tal vez una fecha o un número en la presentación y no recuerdo. Control más B. Buscar. Redactas. Es una palabra, es un número, es una edad, es un año, es una fecha. Y damos clic en buscar. Profesora, ya terminé mi presentación. Quiero cerrar. Alt más F4. Alt más F4 y me sale un cuadro de diálogo. Deseo guardar los cambios realizados en Webinar 2, guardar, no guardar, cancelar. Presentación en la diapositiva actual. Usualmente utilizamos la tecla F5. ¿Sí? Si yo voy al teclado y presiono F5, ¿qué sucede? Inicia la presentación, pero inicia en la primera diapositiva. Profesora, yo quiero que inicie la presentación en la diapositiva 17. Entonces, Shift más F5. La presentación inicia en la diapositiva 17ª. Depende de ustedes. Necesito iniciar en la primera diapositiva, la tecla F5. Necesito iniciar en la diapositiva 10, en la diapositiva 5, Shift más F5. Y comienza con su presentación. Y veamos el último módulo que corresponde a Excel. Estoy segura que han trabajado con ese programa. ¿Qué han elaborado en él? Diferentes tablas, han utilizado fórmulas, funciones, tal vez validación, gráficos e infinidad de temas y herramientas que nos ofrece. Es un programa de tipo hoja de cálculo que forma parte del paquete de Microsoft Office y se utiliza para calcular, analizar y gestionar datos. Un archivo de Excel está compuesto por diferentes hojas de cálculo. Yo tengo una hoja 1, una hoja de cálculo. Si yo doy clic en el símbolo más, tengo una hoja nueva, una segunda hoja de cálculo. Si doy clic en el símbolo más, una tercera hoja de cálculo. Diferentes hojas de cálculo. Como está compuesto por conjunto de hojas de cálculo, se le denomina libro. Recordemos, al documento de Word, al archivo de Word se le denomina documento. Al archivo de PowerPoint, presentación. Y al archivo de Excel, libro. Algunos atajos útiles para trabajar. Control más I de iglesia. ¿Qué significa ir a? ¿Qué quiere decir ir a? ¿A qué celda vas a ir? A la celda H400, a la celda Z500. Yo tengo una pregunta antes de utilizar control más I. ¿Ustedes creen que existe un límite de columnas de filas
Porque si yo avanzo, por ejemplo, llegué a la columna Z, pero luego de la columna Z tengo la columna AA, AB, AC, AD. Voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. Llegué a la columna AZ. Luego, ¿qué sigue? BA, BB, BC. Continúo y llego a la BZ. Luego CA, CB, CC, CZ. Y así sucesivamente. ¿Existirá un límite o es infinito? Profesora, yo sigo avanzando y las columnas se van creando, igual que las filas. Profesora, estoy en la fila 10.000. Y si yo sigo bajando, llego a 20.000, 50.000, 100.000. ¿Habrá un límite de columnas y de filas? Claro que sí. La última columna es XFD. Voy a continuar. Ya no existe más. Profesor, entonces, si iniciamos con la columna A y terminamos con la columna XFD, ¿cuántas columnas hay? 16.584 columnas. Y de filas, también existe un límite. Iniciamos con la fila 1 y terminamos con la fila 1.048.576. Esta es la última fila y esta es la última columna. Entonces yo quiero ir a la celda XFD 100. ¿Cómo vamos a esa celda? Con control más I. Ir a. En referencia van a redactar el nombre de la celda. Siempre se inicia con letras, es decir, la columna. Y después el numerito o la fila. XFD. Profesora, ¿tiene que estar en mayúscula y minúscula? Es irrelevante. Y coloco el número 100. Y doy clic en aceptar o damos enter. ¿Dónde está mi celda? En XFD 100. Control más I. Como estoy tan alejada, quiero ir a la primera celda. ¿Cuál es la primera celda? A1. Y regresé. Crear tabla. Esta es una tabla rápida. Voy a seleccionar, por ejemplo, estas celdas. Mi rango es de la celda C4 a la celda G13. Control más T. ¿Vas a crear una tabla? Sí. ¿Esta tabla tendrá encabezados? Sí. Y doy clic en aceptar. Y ya tengo una tabla rápida. Mis encabezados están con filtro. Yo ingreso nombre, edad, curso, ciudad, departamento. Y luego seleccionamos mediante el filtro. Profesora, ¿puedo cambiar de color, ingresar otros bordes? Sí. Depende de ustedes del formato adecuado. Control más T. Puedo ocultar filas y también columnas con la tecla Control más 9 o con la tecla Control más 0. Seleccionamos la fila, por ejemplo, la fila 15, Control más 9. Profesora, solamente puedo seleccionar una fila, puede seleccionar dos, puede seleccionar tres, depende de ustedes. Selecciona la cantidad de filas, Control más 9, se oculta. Para columnas, similar, seleccionamos la o las columnas y Control más 0. Se ocultaron. La columna I, columna L. La columna 14, la fila 14, la fila 16. Ocultamos filas y columnas. Profesora, necesito insertar una nueva fila o insertar una nueva columna. Control más, el símbolo más. ¿Qué vas a insertar? ¿Una fila? ¿Una columna? Una nueva fila, por ejemplo. Aceptar. Control más el símbolo más. Una nueva columna, una nueva fila. Profesor, y si yo quiero eliminar, por ejemplo, esta columna,
donde está la letra L. Control más el símbolo menos. Control más el símbolo más es para insertar, para agregar, para crear una nueva fila o columna. Por deducción, control más el símbolo menos es para eliminar, para descartar, para borrar. ¿Qué vas a borrar? Toda la fila, toda la columna. ¿Vas a eliminar una celda? Seleccionamos y se eliminó. Profesora, para mostrar la columna o para mostrar la fila que he ocultado, utilizamos 3 teclitas. Control más la tecla Shift más el número 9 para mostrar la columna o las columnas ocultas y Control más Shift más 8 para mostrar las filas o para mostrar la fila ocultada. Profesora dice siguiente hoja, hoja posterior. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Tengo 3 hojas de cálculo. Y para ir de hoja en hoja, Control más Upake o Control más Repick. Ahora estoy en la hoja 2. El mouse sigue en la hoja número 1. Control más Upake, ahora estoy en la hoja 3. Control más Repick en la hoja 2. Control más Repick en la hoja 1. Estoy utilizando solamente el teclado para avanzar entre hoja y hoja y para retroceder entre hoja y hojas. Entonces ya saben. Si necesitan ir a una celda en específico, control más C. Para crear una tabla rápida, seleccionan su celda, seleccionan el rango y control más T. Necesito ocultar algunas filas o algunas columnas. Control más el número 9 o control más el número 0. Necesito insertar una fila o una columna o una nueva celda. Control más el símbolo más. Para eliminar, control más el símbolo menos. Para avanzar entre hojas y hojas, si quieres avanzar, control más Upake. Y si quieres retroceder, control más Repick. Profesora, he ocultado varias columnas, varias filas. Quiero mostrar ahora estas columnas, estas filas. Control más Shift más el número 9 y Control más Shift más el número 8. ¿Qué les pareció? Hemos visto diferentes atajos de diferentes programas y también de nuestro sistema operativo. Todo con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento cada vez que utilicemos uno de estos programas. Estoy muy agradecida con ustedes por participar de este webinar.